La dictadura más sangrienta en Argentina ocurrió entre 1976 y 1983. A través de la desaparición y muerte de miles de personas, dejó a miles de familias sin sus seres queridos. Entre tantas víctimas que sufrieron la persecución y muerte en la Argentina, hay que destacar el caso de Nora Ercilia Rodríguez Jurado, nacida el 9 de junio de 1946, y de su marido Rafael Palito Olivera, nacido el 16 de abril de ese mismo año. Ambos eran sociólogos recibidos de la Universidad Católica Argentina y habían obtenido una beca de estudios en Alemania. Se trataba de un matrimonio oriundo de Capital Federal. Tenían 4 hijas y a principios del año 1976 decidieron trasladarse a San Juan y luego a Mendoza. Ambos eran militantes de Montoneros, una organización guerrillera que desde 1975 era considerada ilegal. El matrimonio Olivera, a pesar de pertenecer a Montoneros, trabajaba desde el lado de la acción católica, lejos de las armas, y adherían a la teología de la liberación. Ambos se dedicaron a la docencia, y Nora especialmente se dedicaba a la tarea alfabetizadora junto al padre Macuca Lorenz en el barrio de San Martín. Pero en esos tiempos, cualquier bandera política era considerada subversiva para la junta militar, y el matrimonio Olivera terminó de la peor forma. El día 12 de julio de 1976, Rafael Olivera se dirige a una reunión en horas de la noche, pero nunca más volvió a su casa. A la mañana siguiente, Nora, preocupada, continuó su día mientras esperaba noticias de lo que había pasado con Rafael. Llevó a sus 2 pequeñas hijas, Soledad y Rosario, a la guardería que funcionaba en el gimnasio municipal número 3 de la ciudad de Mendoza. Al regresar, Nora decide realizar unas compras con su hija mayor, Jimena. Guadalupe, la hija menor de apenas 11 meses de edad, estaba durmiendo en el domicilio. El calvario llegó en la calle, cuando un comando la secuestra junto a su hija Jimena. La subieron al auto y las vendaron. Nora, entre el llanto y la desesperación, pidió que le permitieran ir a buscar a su bebé, que se encontraba sola en la casa. Los secuestradores le respondieron que ya habían ido a buscarla, que no se preocupara. Finalmente, Nora es trasladada a una dependencia y sus hijas, Jimena y Guadalupe, se quedan una noche con los secuestradores de acuerdo a lo que consta en la causa. Hoy cuenta una de las hijas del matrimonio que por motivos de seguridad decidió no mostrar su rostro. ¿Cómo fue el día después en que son separadas de sus padres? Yo soy Guadalupe Puente Olivera, soy la hija de Rafael y Nora. Sí, después nos contaron las maestras que cuando ellas quieren ir a la casa a ver qué pasó, la policía enseguida le dice que no se puede ir a esa casa, que hubo un problema. Y aparte que no tenían la dirección exacta de la casa. Y se robaron todo también. La vecina declara eso, que se robaron todo. Y la maestra Jimena comentaba que Jimena estaba muy enojada porque habían hecho un revuelto en la casa, que habían estado tocando todas las cosas de la casa. La directora del jardín llamó al intendente de la ciudad, el coronel Héctor Guillermo Molina. Según testimonio de María Crayón, Molina se presentó en el jardín, les insistió en que no fueran a la casa de las chicas porque era peligroso y que la casa, por supuesto, había sido baleada. Las maestras no podían hacerse cargo de las chicas, por lo tanto, los abuelos paternos y la abuela materna viajaron a Mendoza para buscar a sus nietas. Y mi abuelo, como era militar, general retirado ya, viaja como militar y lo reciben ahí, y el intendente era militar también, entonces ahí nos devuelven a ellos y volvimos con mis abuelos, pero de mis papás no se supo más nada. En el comando piden información sobre el destino del matrimonio, pero solo les respondieron
que existía una orden de detención sin ejecutar. Rafael Olivera y Nora Rodríguez Jurado siguen desaparecidos desde aquel momento en que fueron secuestrados, sin que se conozca con certeza cuál fue su destino. Y el juicio no se esclareció eso, o qué pasó, para dónde fueron a parar, o dónde están los cuerpos, eso no. Pero bueno, también es difícil encontrar gente que quiera hablar, o que quiera recordar, o que quiera... Nosotros cuando viajamos a Mendoza fue porque yo había empezado a llamar por teléfono a gente de Mendoza y de San Juan para saber qué había pasado con mis papás, o cómo estaba, qué se sabía, si había algún... Yo buscaba más posterior, de qué había pasado después de la detención, bueno, a ver si encontraba algo. Encontré lo anterior, y había que viajar para que la gente quisiera hablar, porque por teléfono no te decían nada. Las 4 hijas del matrimonio regresan a Buenos Aires, junto con los abuelos paternos y su tío Ricardo Alfredo Puente, quien sería luego el padre adoptivo de ellas. ¿Qué es lo que pasó con Nora y Rafael en esa semana en que fueron despojados de su libertad sin juicio alguno? Alguien que los conocía muy bien había hecho la denuncia muchísimo antes de 1986, justamente en la CONADEP. Bueno, yo soy María de Monserrat Olivera y soy hermana de Rafael Olivera, y Nora Rodríguez Jurado es mi cuñada. Yo era muy amiga de ellos desde chicos. Con Nora desde que se casó un poco antes que se casara con Rafael. Bueno, los dos estudiaron sociología, eran muy buenos estudiantes, trabajaban mucho, y ambos, una vez que se casaron, se fueron a vivir a Alemania por una beca que ganaron, y bueno, y ahí tuvieron las 2 hijas más grandes, y después se volvieron acá a la Argentina, pero decidieron irse a vivir primero a San Juan y después a Mendoza porque querían trabajar con la gente, fundamentalmente, con la gente del pueblo. No querían trabajar en lugares acomodados. Con respecto a la desaparición de Rafael, se descubrió a través de un testigo llamada Nélida Blanca Maranzana, vecina del matrimonio Mendoza, que un tal Meneco Olivera, primo de Rafael y de Montserrat, fue uno de los autores de su desaparición. Montserrat lo relata con claridad cuando el tribunal le preguntó sobre él. ¿Sí? En realidad no hablo yo, sino que me pregunta el tribunal. En principio, me pregunta si lo conocía. Me muestra una foto y me pregunta si conocía a ese señor. Y cuando lo veo digo, bueno, sí. Entonces dije, se me escapó algo, voy a decirlo acá, porque me lo dejó decir el presidente del tribunal. Sí, este es un hijo de puta. Le dije, ay, no, disculpe, no, ¿puedo decir eso? Y entonces el presidente del tribunal me dijo, bueno, ya lo dijo. Bueno, creo que eso representó y representa lamentablemente la calaña de persona que era ese personaje. Lamentablemente en ese momento se descubre, no por mí, sino por una vecina que fue a declarar que él fue el autor, uno de los autores de la desaparición de Rafael. Y la verdad que me quedé terriblemente mal en ese momento, fue una situación muy tremenda. Yo sabía que él tenía que ver, y él que suponía de que él había estado en esa situación, pero nunca pensé que él era el que le había tirado los tiros a Rafael, que yendo en bicicleta, cuando empezó a sentir los tiros trató de escapar y él lo bajó. Entonces pensar que fue un primo, la verdad, que es la cosa más horrorosa que se puede imaginar uno. Porque uno lo piensa de cualquier ser humano, pero encima alguien que tenga que ver con lo familiar es como una cosa totalmente inconcebible. Bueno, fue muy difícil, muy duro esa situación y ese momento. Según se supo, el abuelo de Rafael Olivera, que era general de brigada, mantuvo un encuentro con su sobrino, quien fue el que disparó y el que secuestró a Rafael. Meneco Olivera le dijo a su tío, «No los busques, están muertos».
El general desistió de hacer la denuncia. Sabía de qué se trataba el asunto. Montserrat ratifica dónde estuvo el matrimonio de Nora y Rafael después de la desaparición forzada, señalando el centro de detención clandestino D2 de Mendoza. Se supo a través de un, no sé, un escrito, una cédula, no sé qué se produjo de este grupo de Centro Ecuménico, ¿no es? Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos. Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, que estuvieron investigando y ahí encontraron que tenían en una de las carpetas o cuadernos, no sé qué, de entrada de la gente que había entrado en ese momento, el nombre de Rafael y de Nora, o sea que habían entrado en ese centro clandestino y después no se supo más nada. Y la realidad es que no se sabe nada de nadie. Todas las personas que han pasado, que hemos podido contactar y tratar de investigar y de preguntar, nunca nadie nos pudo decir nada de ninguno de los dos. O sea, lo que hay son suposiciones, pero no hay nada cierto. Sí apareció ahora hace poco que Menéndez, a quien lo volvieron a condenar a cadena perpetua en Córdoba, dijeron que se había descubierto, digamos, entre las investigaciones, que él había sido el autor, digamos, de la desaparición de muchos hijos de militares, porque cuando le llegaban él lo que hacía era matarlos inmediatamente para que no los reclamaran. Y lamentablemente Rafael también fue hijo de militar. Su papá era general y aparentemente él no pudo hacer nada. Este tal Meneco, del que hablamos antes, este primo, él también era coronel del ejército, coronel de inteligencia del ejército. Ya fallecido. Ya fallecido, sí, en el momento del juicio hace 1 mes y medio que se había muerto, con lo cual fue, digamos, como una pena, porque hubiera estado bueno que haberlo convocado para que declarara y para que dijera lo que podía saber. No hubo tiempo, como con tantos otros. El periodismo de Mendoza también se interesó sobre el caso y cubrió prácticamente todos los juicios. Soy Miguel García Urbani, soy periodista. En 2011 me interesé por esta temática, especialmente porque fue un momento muy propicio para tratar estos temas. En los juicios que se iniciaban en el Juzgado Federal número 1 de Mendoza, juicios que se iniciaron tímidamente y que aún continúan. Ahora me quedó un poco lejana la investigación. Fue justamente por lo llamativo, era un matrimonio universitario, sociólogos, católicos, venido a Buenos Aires, gente con un nivel social medio alto, con 4 hijas pequeñas, y después, bueno, el día del secuestro y la desaparición fue realmente un calco de lo que sucedía en otros casos, ¿no? Empezaron a ser cercados, hubo un abandono por parte de la organización Montoneros, de sus militantes, un rápido exterminio aquí en Mendoza, rápido exterminio de las organizaciones militantes y especialmente de Montoneros. Ellos quedaron abandonados, lejos del resto de sus compañeros. Yo no me atrevería a decir que los abandonaron sus compañeros, pero sí que había una distancia entre lo posible y lo realizable, ¿no? En ese momento. De modo que ellos quedaron a expensas de lo que podía suceder. Por eso la reacción de Nora cuando Rafael salió ese día después del cumpleaños de una de sus hijas, cumpleañitos, y notó que Rafael no volvía, tomó la decisión de poner a salvo a sus hijas y después inmediatamente fue ella también secuestrada. El 7 de octubre de 2011 hubo 5 condenas y una absolución en el primer juicio por violaciones a los derechos humanos en la ciudad de Mendoza. 4 ex policías del D2 fueron condenados a cadena perpetua. Un militar recibió 12 años y otro fue absuelto. Se juzgaron delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas.
Los culpables fueron Juan Agustino Yarzábal, Eduardo Borsuc, Luis Alberto Rodríguez Vázquez, Celustiano Lucero, el teniente Dardo Minio y el teniente coronel Paulino Furió. Las niñas Jimena, María Soledad, María del Rosario y Guadalupe, hijas del matrimonio de Olivera Rodríguez, que quedaron abandonadas luego de la desaparición de sus padres, fueron adoptadas por su tío Alfredo Ricardo Puente. En la actualidad, todas viven con sus respectivas familias.